Ya, vamos a iniciar entonces nuestra clase número 11 que aborda la idea o el concepto de función. Vamos a partir primero con una pregunta, abra sus micrófonos o escriba en el chat sobre qué es lo que significa para usted una función, o qué es una función, qué entiende por una función. ¿Ya? Lo escucho o los leo. La pregunta es, ¿qué entiende usted por función? ¿O qué recuerda como qué es una función? Una caja mágica que al introducir un valor lo transforma en otro. Ya, perfecto. Muy bien. Esa es una idea de función. ¿Alguien tiene otra idea de función? ¿Y esa caja mágica, cómo hace esta transformación? Valentina dice una relación. Fernanda dice, ya, pero Fernanda está escribiendo en directo para mí. Fernanda dice una relación entre dos magnitudes. Lo pone así como pregunta, como insegura. Pero está bien. Eso también puede evocarnos la idea de función. Maite nos dice una relación entre dos variables, una que depende de la otra. Ya, perfecto. ¿Algo más? Fíjese que hay a ver, al menos 4 ideas aquí puestas. Primero, la caja, una caja mágica. Segundo, la transformación. Tercero, una relación, ¿ya? Y dentro de la relación, una relación entre dos magnitudes y una relación entre dos variables, ¿ya? La caja mágica es la definición formal, ¿ya? Max, ¿a ti te dieron esa definición como definición formal de la función? No, profe, era talla. Ya, perdón, no la entendí. Eh, Póngale algún signo ahí de risa o algo, para entenderla como tal. Como escribe, se puede interpretar eso. La idea de función tiene estos varios acercamientos y tiene todos esos acercamientos que son intuitivos. Pero fíjense que algunos dicen una transformación, claro, porque cuando yo veo una función veo algo que está cambiando, ¿cierto? Que estoy obteniendo un resultado a partir de algo inicial, veo una relación entre dos magnitudes, veo dos cosas que se están relacionando y veo cómo están variando una respecto de la otra, ¿cierto? Relaciones entre dos variables, bueno, ahí tendríamos que distinguir si vamos a trabajar con magnitudes, con variables o con qué cosas vamos a trabajar. Pero también hay una relación de dependencia que dice Maite. Una depende de la otra, ¿sí? Y si no hay una dependencia, si no hay una dependencia no hay función. ¿O cómo observo esta dependencia? ¿Cómo observo a esta caja mágica que produce la transformación? ¿Cómo observo la relación? ¿Ya? O la pregunta así mayor es, ¿qué es lo que realmente se entiende desde la matemática actualmente como función? ¿Y por qué digo actualmente? Porque la idea de función ha ido cambiando a lo largo de la historia del conocimiento matemático. Hemos tenido varias definiciones, algunas de ellas son parecidas a las que usted está dando, como una relación, como variación entre cosas que se pueden medir. Algunos lo han definido incluso como una línea, como una expresión algebraica, como un gráfico, ¿ya? Todas esas han sido definiciones que se han dado a lo largo de la historia. Actualmente tenemos una definición de función, que es la que vamos a mostrar ahora, pero no deja ver, y por eso les pido sus primeros acercamientos a la función, nos deja ver estos acercamientos más intuitivos de la función. ¿Ya? Vamos a ver la definición
Y usted me va a decir dónde veríamos la caja mágica, las variables, las magnitudes o dónde veríamos la relación. ¿Ya? Ninguno dijo una correspondencia. Ojo, y vamos a partir por esa idea. Piense en las siguientes situaciones. A cada persona le corresponde su número de identificación. Bueno, sabemos que hay casos en donde este número de identificación está duplicado, pero son las excepciones y son fallas del sistema, fallas de la Matrix. A cada libro le corresponde la cantidad de páginas que tiene. ¿Eso es cierto? Cada libro tiene un número de páginas. Así es. Así es. Y si tomo un número cualquiera, ¿ese corresponderá a algún libro? ¿O corresponderá al número de páginas de algún libro? Yo creo que no necesariamente. Claro que sí. Depende del tipo de número que tome. ¿Sí? Por ejemplo, un medio no sirve. Si fuesen naturales, claro que sí, pero no todos los naturales, deberíamos tener algún rango, ¿cierto? 100.000 millones, no creo. No sé si existe un libro con 100.000 millones de páginas. Bueno, a cada estudiante de Lima le corresponde su año de ingreso, ¿sí? A la universidad. Perfecto. A cada objeto de un conjunto le corresponde algo, una cualidad, otro número, otro objeto, ¿ya? Esa idea de correspondencia es la que eh, inicia la idea de función, ¿ya? Y a partir de ella vamos a establecer la definición de función. La idea de correspondencia involucra dos conjuntos, no necesariamente de la misma naturaleza, no necesariamente dos conjuntos de números, ¿ya? Pero sí necesitamos dos conjuntos, ¿ya? Hay situaciones en donde esta correspondencia no necesariamente refleja la idea de función, ¿ya? Y nosotros vamos a ir, a través de estas definiciones que vamos dando, vamos a ir viendo cuándo sí es y cuándo no es una función. ¿De acuerdo? El concepto... Profesor. Gracias, Tila. La definición de función, como partimos de la idea de correspondencia, esta correspondencia es entre elementos de dos conjuntos. A un primer conjunto le llamamos D y a un segundo conjunto le llamamos G. La función se va a tener si es que esta correspondencia asocia a cada elemento del conjunto D un único elemento en el conjunto E. ¿Se entiende eso? Eso sí es importante que se vea bien, ¿ya? Que se comprenda. A cada elemento del primer conjunto le corresponde un único elemento en el segundo conjunto. Ahí hay unos cuantificadores involucrados que no sé si los logra ver o captar desde la definición. ¿Puede identificar los cuantificadores? ¿Y cuáles, si es así, cuáles serían? Y si no, diga, no los veo. Para todo y un existe, perfecto. Para todo elemento, para todo X en D, existe un I en E, tal que a ese X le corresponde ese Y. ¿Cierto? Profe, ¿puedo rayar un poquito la diapo Sí, para marcar un cuantificador? vamos a... Creo que puede hacerlo, ¿no? Creo que sí. Sí, sí. Ya. ¿Dónde están los cuantificadores? Ah, ya. Ok. Esto que está marcando Max, ese sí, me imagino que puso ese símbolo bajo el sí porque lo está viendo como la traducción matemática de la implicancia, ¿no? Sí. Perfecto. Ya, Max, ese no es cuantificador, pero sí es un símbolo importante, es una implicancia. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Efectivamente está en ese orden. En
como apuntando hacia la izquierda, apuntando hacia atrás. ¿Ya? Si ocurre que a cada elemento del conjunto D le corresponde un único elemento en el conjunto I, entonces a esa correspondencia yo le llamo función. Cuando pasa esto, entonces F, perdón, no digo F todavía. Entonces la correspondencia es función. Muy bien, Max. Pero lo que hay que tener cuidado es que aquí esto no es un cuantificador. Sí, profe, verdad. ¿Ya? Entonces, los cuantificadores son este, el universal, y ese que es el existencial. ¿Ya? Lo que tú identificaste fue la estructura lógica de esta definición. Las Profe, definiciones y los teoremas también tienen estructura lógica. También hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? es que ahí no era un existe un único. Ah, sí, claro, claro, pero el cuantificador es el existencial. Ah, ya. ¿Sí? Vale. Exactamente. Muy bien, Pablo. Existe un único. De hecho, se marca aquí, existe un único elemento en el conjunto E. ¿Ya? Ya, ¿quedó claro la estructura de esto? ¿Queda claro los elementos que se están relacionando y cómo se están relacionando? Para cada elemento, es decir, todos los elementos del conjunto D tienen a alguien asociado en E. ¿Ya? Eso no significa, o sea, perdón, eso implica que en el conjunto D no sobra nadie, o sobra nadie, mejor, ¿cierto? En el conjunto D, cualquier elemento que yo tome del conjunto D, ese elemento va a tener a alguien asociado en el conjunto E. ¿Sí? Y el orden en los cuantificadores es súper importante. Ya lo conoce usted, ¿cierto? Ese orden. Comprende la diferencia entre decir para todo X en D existe alguien en E, que decir existe alguien en E para todo X en D. ¿Comprende esa diferencia? ¿Hay alguien que no entienda ese orden de los cuantificadores? ¿O en qué incide ese orden en los cuantificadores? Ya. Diego. ¿Conoce la llave francesa? Ya. Piénselo así. Tiene una serie de, bueno, estos son más hexagonales, ¿cierto? Bueno, tornillos de distinto calibre, ¿sí? Y tiene una llave. Aquí con la ruedita, ¿cierto? Para cada uno de estos tornillos, yo puedo modificar la abertura de esta llave para que le haga, ¿cierto? Dada una medida de aquí, yo voy a usar la misma llave para todos. Eso quiere decir que existe esta llave que funciona con todos. ¿Sí? Si lo hago al revés, esto es lo que le dije aquí, sería esa indicación. Si lo hago al revés, si digo, para cada tornillo existe una llave, significa que no voy a usar este tipo de llaves, sino que voy a usar las llaves que son fijas. Ese, o ese así, ¿sí? O una más grande, si la medida es más grande, ¿cierto? Entonces,
para cada uno de estos tornillos existe la llave asociada a ellos. En cambio, si digo, existe una llave que funciona con todos, es otra cosa. Es una llave con todos los tornillos. Si digo, para todo tornillo hay una llave, es que cada tornillo tiene su llave asociada. Entonces, aquí tengo la situación 1 o la situación 2. ¿Ya? La situación 1 es la que me habla sobre el concepto de función. Para cada elemento del conjunto D va a ser posible encontrar a alguien en el conjunto E. ¿Sí? Si veo la situación 2, es que en el conjunto E hay uno solo que funciona con todos los demás. Y eso no es lo que quiero decir. ¿Ahora sí? Ya. Ya. Vamos a borrar. ¿Hay alguna duda? ¿Queda clara la idea del uso de los cuantificadores? Tenía otro, pero no es digno de ser grabado en video. Después se lo puedo decir. Con esta asignación, que a cada X le corresponde un Y, puedo formar pares X, Y, ¿ya? Y estos pares me van a dar forma a mi idea de función, ¿ya? ¿Qué es una función? Aquí estamos diciendo que una correspondencia es una función cuando pasa que esta asignación cumple las características. La función en sí la vamos a entender como el conjunto de todos estos pares que están relacionados mediante esa correspondencia que es función. ¿Ya? Actualmente, cuando se habla de una función, nos referimos a un conjunto de pares. ¿Ya? ¿Cuál es la característica de este conjunto de pares? Que si hay dos pares que tienen la misma primera componente, entonces la segunda componente entre ellos dos tiene que ser iguales. Aquí la idea de función f es un conjunto. ¿Ya? Es un conjunto de pares de elementos de cruz E. ¿Estudió el producto cruz entre dos conjuntos o el producto cartesiano entre dos conjuntos en álgebra? Sí. Ya, perfecto. Entonces, ¿sabe cuando decimos D cruz E y que estos son pares ordenados? Ahora, la idea de par ordenado tiene una definición precisa. ¿Por qué el par ordenado A, B no es lo mismo que el par ordenado B, A? O sea, no hay esta especie de conmutatividad. No, no hay, porque hay un orden. Ese orden es a través de la definición del conjunto. Cada par ordenado lo represento como un conjunto. Ese conjunto tiene dos elementos, en este caso. Tiene dos elementos. Un primer elemento, o un elemento, que es un conjunto con un elemento. ¿Ya? Ojo aquí. Abra su mente, por favor. Abra sus oídos y vea y escuche. El conjunto, o sea, el par ordenado A, B, es un conjunto. ¿Ya? Ese conjunto tiene dos elementos, S y S, el A y el A, B. El conjunto que tiene un solo elemento identifica la primera coordenada o componente, pongamos así, componente del par ordenado. ¿Ya? Y el elemento que es un conjunto que tiene dos elementos, ya tiene a la primera componente identificada y lo que sigue es la segunda componente. ¿Sí? Profe, ¿puede repetirlo, por favor? ¿Qué quiere que repita? Lo que dijo del el A, B, como después de la coma. Ah, ya. Vamos a... Mire. Aquí.
El A, B es un conjunto. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, Ya, el par ordenado lo veo, lo identifico con un conjunto. Ese conjunto tiene, en este caso, dos elementos. ¿Sí? Un primer elemento que es el singleton A y otro elemento que es el A, B. ¿Ya? Este tiene un elemento y este tiene dos elementos. ¿Ya? El conjunto que tiene un elemento determina la primera coordenada. El conjunto que tiene dos elementos tiene entre ellos a la primera coordenada y lo que queda es la segunda coordenada. O sea, me permite identificar la segunda coordenada. ¿Sí? ya. Ya. Eso se define de esa manera. O sea, lo vemos de esa manera para probar como lo que usted puso que A, B no es igual a B, B. Claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, Porque si fuera como solo el conjunto A, B, ahí sí sería conmutativa. sí, si yo pongo el par B, A, esto sería un conjunto con dos elementos. Aquí tengo un elemento y aquí tengo otro elemento. Uno de los elementos sería el B, ¿cierto? El B es un conjunto con un elemento que me indica la primera coordenada. Y luego vendría A, B, que sería la reunión de las dos componentes. ¿Ya? Fíjese que aquí ese conjunto y ese conjunto son el mismo conjunto. La diferencia está en el orden, en quién es el primero. Aquí el primero es A y aquí el primero es B. ¿Sí? Mira, por ejemplo, ¿qué par ordenado es ese? Menos 1,3. Muy bien, menos 1,3. ¿Cómo lo supo? Bueno, identificó entre estos dos el singleton. El singleton le da la primera coordenada. Luego, en el siguiente elemento, ya identifica la primera coordenada, por tanto, lo que queda es la segunda coordenada. Y ahí está. ¿Sí? Un par ordenado lo definimos a través de un conjunto. ¿Está clarísimo? Súper. Ya, vamos a borrar. Profesor, ¿Sí? ¿y los pares ordenados solamente con dos coordenadas? Y en 3D puede ser. En 3D también se puede. Y También se se puede. define de la misma forma. O sea, en este caso habría un singleton, uno de 2 y uno de 3. Sí. A, B, C. Así se define como el A, el AB y El el ABC. ABC. Súper. ¿Sí? Muchas gracias. Entonces ahí me permite decir, por ejemplo, ¿quién es este AB? Bueno, este AB ya lo tengo acá definido. ¿Quién es este CD? Va a ser el C, el CD, ¿cierto? Y todo esto forma un conjunto. Ahora la pregunta es, ¿cuándo dos conjuntos son iguales? Dos conjuntos son iguales cuando tienen los mismos elementos, ¿cierto? Ya, primero, voy a tomar este elemento de aquí, el singleton C. O no, voy a tomar primero este, va a ser la cosa más difícil. Voy a tomar el elemento C, D, ¿ya? Ese C, D tendría que ser igual a alguno de esos dos elementos en el otro conjunto, ¿cierto? Para que los dos conjuntos sean iguales. Ya. Primero, el C, D podría ser igual al A. No, ¿Por qué no? por la cardinalidad. Muy bien. Entonces, el C, D no puede ser igual al A. Ya. Entonces, lo único que queda es que el C, D sea igual
a la B. Y aquí tengo la alternativa de que A sea igual a C o B sea igual a C, ¿cierto? Si A igual a C, entonces el D es igual con el B o el D es igual con el A. Y ahí tengo mis opciones. ¿Cómo decido cuál de estas dos es? Bueno, me voy al siguiente elemento. El siguiente elemento es el singleton C, que tendría que ser igual al singleton A. Y para que esta relación se cumpla, tiene que ser necesariamente que el C es igual al A. Si el C es igual al A, entonces B no es C ni D es A, y esta es la única combinación posible. ¿Ya? Si C es igual con A, entonces A es igual con C y D es igual con B. Estas dos son las condiciones para que los dos pares sean iguales. Es como un poquito obvio, ¿no? Pero antes lo decíamos, bueno, si dos pares ordenados son iguales, es porque la primera componente igual a la primera componente, la segunda componente igual a la segunda componente. Como más directo. Sí, pero ¿por qué tienen ese orden? ¿No? ¿Por qué no podría ser de otra forma? ¿Sí? Entonces, la idea es que al definirlos como conjunto, en 2 dimensiones o en 3 o las dimensiones que quiera, sé que esto es porque son conjuntos que son iguales. ¿Ya? Y de ahí el orden. ¿Está claro? Profesor, entonces lo que está después de el implica estaría incorrecto. No, está bien, pues está bien. Si fíjate que nosotros concluimos esto. Si los dos pares son iguales, estos dos son iguales, entonces... Es que dice que A igual a sí, B, sí, verdad, está mal, está mal. Está mal escrito. A es igual a C y C es igual, no, B A es es igual a igual B. a C y B es igual Ahí a lo sí, que dice. ahí sí. Sí, está mal escrito. Lo voy a corregir y, y le subo la presentación correcta. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero, bueno, ¿se entendió la idea de la comparación de conjuntos como comparación de pares ordenados? ¿Alguna duda? No, ya, vamos a avanzar un poquito más rápido. Vamos a borrar aquí. Yo, profe, Ah, pero es como muy, muy técnica, sí. Si yo aquí voy a escribir, o sea, voy a no dibujar. dibuje nomás. Si yo aquí, en vez de A, B, hubiera escrito B, A, significa que este es B, A, ay, Sí, así. sí, pero igual ¿Sí? tendría que cambiar el otro conjunto. O sea, el par, Sería aquí B, y ahí A, claro, o B, da lo- ahí da lo mismo. Da lo mismo, porque A, en ese orden, o sea, en este conjunto, en los conjuntos da lo mismo el orden en que se escriban los elementos. ¿Ya? ya, ok. Eso era. Aquí lo que importa es que se Gracias. puede identificar un primer elemento. Y ese primer elemento fija quién es el segundo elemento. Ujú. ¿Ya? Gracias. Chao. Borramos y continuamos. ¿Qué es una función? Le pregunto y responda rápido. ¿Qué es una función ahora, en este momento? ¿Una correspondencia? Ya, perfecto, la hemos definido como una correspondencia con cierta característica, no es cualquier correspondencia. ¿Ya? Una correspondencia entre entre los elementos de dos conjuntos, tal que a los elementos de un primer conjunto le corresponde un único elemento en el segundo conjunto. Eso permite formar pares ordenados y el conjunto de todos los pares ordenados es lo que llamamos función. ¿Ya? En esos pares ordenados, en esos pares x, y, al i le llamamos valor funcional de x. ¿Ya? Es decir, el i lo anotamos como f de x, se lee así f de x, ¿ya? Y se dice que es la imagen de x bajo la función i, o
recíprocamente, X es la preimagen de Y. Entonces tenemos la relación X hacia Y, o sea, a este X le corresponde ese Y, el Y es la imagen de X y X es la preimagen del Y, y en conjunto forman el par X, Y, pero el Y también lo puedo escribir como f de X, entonces podría formar el par X, f de X. Ojo que esto se refiere a pares ordenados y no puntos en el plano. ¿Ya? Tiene que hacer esa diferenciación. Aquí no hay un plano todavía incorporado. Estamos hablando solamente de conjuntos. Y lo que tenemos en conjuntos son elementos de conjunto o producto cruz. Y en ese producto cruz tenemos pares ordenados, no puntos del plano. ¿Ya? Formalmente, y aquí está en términos de los cuantificadores, a cada elemento del D le corresponde un único elemento en E, tal que ese elemento es la imagen del primero. ¿Ya? Para anotar las funciones tenemos esta forma, no sé cuál de ellas ha podido ver en su experiencia. ¿Sí? A, B, C, D. Son 4, no 2. ¿Ya? En la mayoría, en A, B y D, se hace referencia a los conjuntos D y E. ¿Ya? La D sí se suele decir cuando se hace énfasis en la función de una perspectiva más general. O sea, como llevar del conjunto D al conjunto E sin necesidad de reforzar la expresión algebraica de F, sino que hay una correspondencia. En el caso A se explicitan todos los elementos, el conjunto D, el conjunto E, la variable, o sea, la X, el de donde empieza, y la imagen. En el conjunto C solo está la relación imagen-preimagen y no hay referencia a los conjuntos D y E. ¿Ya? Pero en todos los casos hay algunos supuestos, hay algunos entendidos que vamos a manejar. ¿De acuerdo? Estas son las formas que pueden encontrar en los textos. En cualquiera de esas definiciones o en cualquier función, los conjuntos D y E reciben nombres especiales, ¿ya? Y dentro de ellos también hay conjuntos especiales. En este caso, mire, tenemos un diagrama que nos permite ver, este se llama diagrama sagital. ¿Ya? Sagital porque son flechas, ¿ya? Un diagrama de flechas. Entonces tengo un elemento A que está siendo correspondido al 1, el B al 2 y el C al 3. Este A sería lo que antes le llamábamos conjunto D. Y este B sería lo que antes llamábamos nuestro conjunto E. Al A, y aquí hay, bueno, no nos vamos a detener en esto, pero el conjunto A también recibe el nombre de dominio de la función. ¿Ya? Y el conjunto B o E, en este caso, es el codominio, o sea, el conjunto asociado a ese dominio. Dentro del codominio hay un subconjunto especial, que es este que está marcado aquí con interior celeste, que es el conjunto de todos los elementos que están correspondidos, que son las imágenes de los elementos del dominio. A ese conjunto se le llama recorrido o conjunto de imágenes. Aquí encontramos nuestra variable dependiente, es decir, los elementos de B dependen de los valores que haya tomado en el conjunto A. En ese conjunto A está mi variable independiente. ¿Se entiende? El conjunto E, o B en este caso, es el conjunto donde está llegando la función. Y se llama así, conjunto de llegada. ¿Ya? En el caso del D, es el conjunto inicial o de partida. El conjunto de partida, ya, aquí lo estamos asociando con el dominio, que se escribe simplemente dom de F.
¿Hasta ahí alguna pregunta? El conjunto este celestito se llama recorrido, ¿ya? Que está dentro del conjunto de llegada. Los conjuntos dominio y recorrido de F tienen una definición. Veamos. Primero, son un conjunto, es decir, van a tener la escritura de conjunto. El dominio de una función son todos los elementos del conjunto de partida que hacen, en el caso de que estemos trabajando con funciones reales, que la imagen de ese elemento sea un número real. ¿Ya? Por ejemplo, si pienso en que a cada número le asocio su raíz cuadrada, ¿ya? ¿Qué valores puedo poner aquí en X? ¿Ya? ¿O a qué valores puedo sacarle la raíz cuadrada? Voy a tener solamente a los reales positivos con el 0, ¿sí? Porque si tomo, por ejemplo, un X igual a -1, tendría que asociarle una raíz cuadrada de -1. Esto no es un número real, ¿ya? Entonces, haría que el f de x, o la imagen, no fuese un número real. Y yo necesito que siempre sea un número real. En el contexto de este curso se trabaja solo con números reales, ¿ya? Entonces, el dominio de la función son todos los elementos en los cuales la función está definida. Antes le llamábamos conjunto restricción, cuando estudiábamos inecuaciones o ecuaciones. Acá, en el contexto de funciones, le llamamos dominio. ¿Ya? El recorrido es el conjunto de todas las imágenes, es decir, todos los elementos en el conjunto de llegada para los cuales existe un elemento en el conjunto de partida o dominio, tal que I es la imagen de ese alguien. ¿Ya? Estructuralmente, la función la puedo ver como ese trío de dominio, E conjunto de llegada y F la relación o la correspondencia. Cualquier modificación en alguna de estas tres partes haría un cambio en la función y sería una nueva función, una función diferente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Para calcular, por ejemplo, imágenes, ya sabemos, solo evaluamos. ¿Ya? Nos damos una expresión algebraica. Ya sabemos que el dominio de esta función algebraica son todos los números reales, lo que antes llamábamos, insisto, restricción. A veces el dominio va a estar modificado y va a ser parte de las últimas diapositivas que vemos aquí. ¿Ya? ¿Cómo calcular imágenes? Simplemente sustituyendo el valor de x por los valores de la, que me dan. En este caso, -1, 2 y raíz de 2. ¿Hay algún problema con calcular imágenes? ¿Hay alguien que tenga alguna duda en cómo calcular imágenes de función? ¿No? El valor que pongamos aquí va a ser el valor que vamos a reemplazar donde aparezca mi variable x. ¿No? Y ahí puede calcular todas esas imágenes. ¿Qué vamos a decir aquí? El -1 es la preimagen del 3, o el 3 es la imagen de -1. ¿Ya? Siguiente ejemplo. Ahora tenemos una función que es este cociente, 2x más 5 partido por x menos 4. Si pensamos en el conjunto restricción, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Están o no están? 4 distintos de 0. ¿Por qué solo el 4?
X menos 4, ahí sí, ahí sí. Lo que tengo que ver es dónde toda esta expresión está definida, es un número real. Y como hay división, me interesa que no divida por 0 o que el 0, saber que el 0 no tiene inverso. Entonces, necesito que el X sea, o sea, X menos 4 sea distinto de 0. El dominio de la función van a ser todos los números reales para los cuales la función f de x sea un número real o esté definida. Y está definida cuando el denominador es distinto de 0. O sea, x distinto de 4, a todos los reales le quito el 4. Y ahí tengo mi dominio de la función. ¿Sí? Para encontrar el recorrido, lo que tenemos que hacer es, en esta ecuación, despejar x. ¿Ya? Y durante este despeje tenemos que ir viendo cuáles son las condiciones que tiene el i. Recuerde que el i es la imagen del x. Este x vive en el dominio y este y vive en el recorrido. ¿Ya? Entonces, el y va a estar condicionado por el x. ¿Ya? En esta ecuación, o sea, en esa línea, despejamos x. Y conforme vamos despejando, vamos obteniendo condiciones para el y. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que primero tendríamos que hacer para despejar? Multiplicar por x menos 4, ¿cierto? Ya, multiplicamos por x menos 4. Sabemos que x menos 4 es distinto de 0 porque estamos trabajando en la restricción o en el dominio, ¿cierto? Luego multiplicamos, aquí nos queda xy menos 4y igual a 2x más 5. Lo que tenemos que es despejar x. Entonces, ese tipo de y con ese de y se tienen que juntar. Entonces queda xy menos 2x igual a 4y más 5. Y aquí factorizo por x. X factor de y menos 2 igual a 4y más 5. ¿Ya? Esa es la línea que está aquí. ¿Sí? Ahora, me interesa poder dividir por i menos 2. Pero si voy a dividir por i menos 2, necesito que i menos 2 sea distinto de 0. Y aquí aparece mi primera condición para el i. ¿Cuál es la condición para el i? Que sea distinto de 2. Como el conjunto... A ver, voy a volverme. El recorrido son las condiciones para el i, ¿cierto? Oh. El recorrido son las condiciones para el i. Aquí ya tengo mi primera condición. El i no puede ser 2. Si el i no puede ser 2, puedo dividir. ¿Ya? Luego, esta expresión que me queda x igual a 4i más 5 sobre i menos 2, ¿cierto? Ya sé que está definida en todos los reales, porque el i es distinto de 2, ¿no? Pero está igualada a x, y x tenía una condición. ¿Cuál era la condición? Bueno, x está en el dominio de f, que era los reales menos el 4. Entonces, toda esta expresión es distinta de 4. Y si la expresión del lado derecho es igual a x, entonces también tiene que ser distinta de 4. ¿Ya? Y ahí tengo una nueva condición sobre y. Tendríamos que resolver eso. 4i más 5 sobre i menos 2 distinto de 4. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, como si fuese una ecuación normal. Entonces, multiplico por i menos 2 a ambos lados. Me queda 4i más 5 igual a 4 por i menos 2. Recuerde que puedo multiplicar por i menos 2 porque ya lo condicioné a que fuese el i distinto de 2. ¿Sí?
Al multiplicar me queda 4i más 5 igual a 4i menos 8. Resto 4i a ambos lados y me queda 5 igual a 8, ¿ya? Pero yo quería que fuese distinto, entonces quiero que sea distinto aquí, que sea distinto acá y que sea distinto aquí. Cuando llego a esta última línea, me pregunto, ¿para qué valores de i esa proposición se cumple? ¿Para qué valores de i el 5 es distinto de 8? Y eso se cumple para todos los valores de i que yo quiera, en R. Aquí está, o debería quedar, una nueva condición. Entonces tengo dos condiciones para el i. Primero, el i tiene que ser distinto de 2. Y segundo, el i tiene que ser cualquier número real. Las dos condiciones se tienen que cumplir. Menos 8, sí, gracias. Perfecto. Las dos condiciones se tienen que cumplir simultáneamente, por lo tanto, el i pertenece a los números reales, excepto el 2. Y este es mi recorrido de f. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Cómo llegamos a ese recorrido? Profe, ¿Sí? lo último que hizo, a ver, si no me equivoco, reemplazó X como 4. Claro. ¿Y era necesario hacer eso para determinar que Y podía ser un número real? O sea, no bastaba solo con encontrar la restricción de que Y es distinto de 2. No, no, no. Después nos vamos a dar cuenta de que ese paso es necesario hacerlo porque una cosa es despejar la x y ver las condiciones del y, pero después hay que retomar si es que el x tiene o no condiciones adicionales. Y esas condiciones adicionales, como están igualadas a una expresión que tiene la y, esa expresión también va a tener las mismas condiciones que tiene el x. ¿Sí? ¿Se entendió? Más o menos. ¿Quién me preguntó? Max, ¿cierto? Sí, Ya, Max. mejor espero que lo veamos después. No, mira, un ejemplo. Vamos a hacer una comparación, ¿ya? Espero no te moleste. Tú y Dylan son iguales, ¿ya? Pensémoslo así. Vamos a tomarlo ustedes como ejemplo. Tú y Dylan son iguales. Dylan usa lentes. ¿Puedo decir que tú usas lentes? Si es que es verdad que somos iguales, entonces sí. Sí, pues, si son iguales, la condición de uno se replica en el otro. Entonces, si este x es igual a esa expresión, pero este x tiene condiciones, todas esas condiciones se transmiten a la expresión. ¿Ya? O sea, como está diciendo que el lado izquierdo es distinto de 4, El está lado determinando derecho, los valores de Y para que sea también distinto de 4. claro, porque esos valores, o sea, esa expresión fraccionaria es x. Y x tiene que ser distinto de 4, por lo tanto, la expresión fraccionaria tiene que ser distinto de 4. Perfecto. Claro, Muchas gracias. en este caso no dio ningún problema, pero hay otros casos en que sí. ¿Ya? Supongamos que el x tiene que ser mayor que 2. Entonces tendría que restringir a que toda esa expresión sea mayor que 2. Y ahí me van a dar otras condiciones para el x. ¿Ya? ¿Alguna Muchas otra gracias. pregunta? Profesor, entonces, como el i tiene que ser distinto de 2, también hay que hacer esa comparación en el x. Por No, ejemplo, no, en porque la... el x es independiente. Ya ya, condicionamos el i todo depende lo, de x. Ya, claro, ok. ya condicionamos todo lo que tenía que ver con el x y ahora estamos condicionando el y, pero porque ya sabemos las condiciones del x, no hay más. Después de eso podemos calcular el y o el recorrido. ¿Ya? Ok. Ujú. Gracias. Ya. Mira aquí, tenemos una función del 1 al infinito que va a los reales. Perfecto. La función es raíz de x menos 1. Claro, para que esto esté definido, para que esta expresión esté definida, necesito que x menos 1 sea mayor o igual que 0, o sea, que el x sea
mayor o igual a 1. Esta condición ya está puesta acá. Este es mi dominio. ¿Cierto? Ahí está mi dominio. Entonces me pregunto yo, ¿cuál será mi recorrido? ¿Cuál es el recorrido de f? Eso es lo que vamos a ver. Primero, parto por la ecuación y igual a f de x. Y de ahí despejo x. ¿Qué hago? Bueno, elevo al cuadrado, ¿no? Antes de elevar al cuadrado, tengo que asegurarme de que ambas partes sean positivas. Como esta raíz cuadrada es un número real mayor o igual a 0, esta expresión, aquí está lo mismo que antes, tiene las mismas condiciones del lado derecho. O sea, de aquí, el i tiene que ser un número mayor o igual a 0, porque está igualado a algo que es mayor o igual a 0. ¿Ya? Una vez que tengo hecha esa condición, elevo al cuadrado. ¿Sí? Me queda i cuadrado y acá me queda, ojo que no me queda valor absoluto de x menos 1. ¿Por qué no? En realidad, el paso que sigue sería i cuadrado igual a la raíz de x menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Y sabemos, lo vimos hace poquito, que esto va a ser el valor absoluto de lo de adentro, x menos 1, ¿o no? No, eso es cuando primero se tiene la expresión al cuadrado y después se le aplica raíz, por Perfecto, decirlo ya. así. Exacto, ya. Entonces no nos confundimos aquí. Ya. No hay valor absoluto porque el cuadrado está afuera. Muy bien. Ya, entonces de aquí pasamos a esta línea y necesito despejar el x. Ya. El x tiene esa condición. De aquí el x es mayor o igual que 1. Entonces toda esta condición se le transmite al lado derecho. El i al cuadrado más 1 tiene que ser mayor o igual que 1. De aquí si resto 1 me queda i cuadrado mayor o igual que 0. Pero esto es válido para todo i en R, ¿cierto? Todo número al cuadrado mayor o igual que 0. Entonces, el i tiene esa condición y tiene esa condición. Por lo tanto, el recorrido de mi función van a ser los reales positivos con el 0. ¿Se entiende? Sí, profesor, entendí. Ya. ¿Alguna pregunta? Profe, al final lo que hizo fue intersectar esa condición de los reales con la que puso al ser raíz cuadrada, que hice ya Claro, real positivo 0. claro. Esta condición estrella y esa condición estrella se tienen que cumplir simultáneamente. Ya, súper. ¿Ya? Bueno, para todo i mayor o igual a 0. ¿Qué pasa si, fíjese, es la misma función, pero aquí ya no aparece el 1, sino que aparece el 5? Es otro dominio. Otro dominio significa que es otra función. ¿Ya? Si es otra función, con otro dominio, eventualmente el recorrido será diferente. Pero hacemos la misma estrategia. I igual f de x, y está igualada a la raíz, por lo tanto el i tiene que ser mayor o igual a 0, ¿cierto? El x despejado me queda igual a i cuadrado más 1, pero ahora la condición del x es que es mayor o igual a 5. Entonces esa expresión tiene que ser mayor, no, a 0 no, mayor o igual a 5. De aquí, vamos a seguir acá, i cuadrado más 1 mayor o igual a 5 significa que el i cuadrado es mayor o igual a 4. ¿Qué hago aquí? Aplico raíz cuadrada. Si aplico raíz cuadrada, ahora sí que me queda valor absoluto, ¿cierto? ¿O no? Sí. Sí, queda valor absoluto. Sí, ahora queda valor absoluto de i mayor o igual que valor absoluto de 2, pero eso es 2. ¿Ya? Entonces de acá tengo mis dos casitos del valor absoluto. El i es mayor o igual que 2 o el i es menor o igual que menos 2. Esa condición
aquí de nuevo, condición estrella, se intersecta con mi condición estrella. ¿Qué es lo que sobrevive? Y es mayor o igual a 2. Entonces mi recorrido de F es del 2 en adelante. ¿Cachó? Ahora se ve un poquito más claro que todas las condiciones que tengo para el X se transfieren a lo que yo despejo y eso genera condiciones en Y. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Todo claro, perfecto, perfecto. Ustedes son muy inteligentes, chicos, chicas. Ahí está el cálculo, ¿ya? Obviamente tenemos que eliminar esa parte porque necesito que el I sea mayor que 0. Ahí está el cálculo y la explicación. Para que lo haga usted en clase, esto debiera ser X, ¿ya? Y terminamos, porque lo demás es el taller de mañana. ¿Ya? Con esta función definida, tengo que calcular el dominio D y si quiere, si le da el esfuerzo, determine el recorrido. O, bueno, aquí está diciendo que encuentre el dominio D para que esta función llegue solo a los reales positivos. Es decir, necesito que la expresión 2x menos 3 sobre x más 1, primero, esté definida, o sea, f de x sea un número real, y segundo, que f de x esté en los reales positivos. Es decir, que 2x menos 3 sobre x más 1 sea mayor estricto que 0. Esto de acá va a generar condiciones para x, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, una tabla de signos. Hagámoslo. ¿Me queda un minuto? ¿Me da un minuto? No, ya me pasé en un minuto. Deme un minuto más de su tiempo. Ya, el 2x menos 3 con el x más 1. ¿Dónde se hace 0 el 2x menos 3? En 3 medios. Y el x más 1 se hace 0 en menos 1. Entonces vamos a tener aquí el infinito, el más infinito, así, así y así. Y yo quiero que esto sea mayor estricto que 0. Entonces se hace 0 aquí, se hace 0 acá, antes negativo, después positivo, antes negativo, negativo y positivo. Aquí me da positivo, ¿cierto? Aquí me da negativo y aquí me da positivo. En estos dos intervalos, el cociente es mayor que 0. Por lo tanto, el x tiene que ser distinto de menos 1, entonces esto tiene que ser abierto ahí. Entonces el dominio de f tendrá que ser del menos infinito al menos 1 abierto, unido del 3 medios abierto aquí también, porque no puede ser 0, al infinito. Y ahí está el dominio para que vaya a parar a los reales positivos. ¿Se entiende? Esa fue más rápida, pero ya tenía el entrenamiento de los ejercicios anteriores. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Muy claro, profe. Ya. Ya, genial. Si no hay dudas, quedamos aquí y nos vemos el próximo miércoles. Mañana tendríamos taller de cálculo de dominio y recorrido. ¿Bien? Chao, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Ya, Chao, profe. Chao, profe, cabros. gracias por la clase, que esté bien. Chao. Que vayan bien, chao. Buenas noches.